Ya. Al final de la clase vamos a hablar de la fecha del control. Eh, Ayer vimos la derivada material, que es esa expresión que está ahí, en la cual está la derivada parcial del tiempo y también una componente advectiva, ¿cierto? La velocidad por el gradiente y la propiedad física. También vimos la ecuación de conservación de masa, que es esta, y en el caso en que la densidad no cambia mucho, eh, si la densidad es relativamente constante, entonces se obtiene la ecuación de continuidad, que es esta de aquí, y que es válida un, para un fluido incompresible, como los líquidos que no se pueden comprimir ni extender. Bueno, ahora vamos a ver la ecuación constitutiva, la cual liga los esfuerzos con la tasa de deformación. Entonces, recordando la forma del tensor de deformación, este es el tensor de deformación que se ocupa para un sólido, que son gradientes de desplazamiento, gradientes espaciales de desplazamiento, y eh, la tasa de deformación sería la derivada temporal de esta expresión, y aquí aparecen los gradientes de velocidad, gradientes espaciales de velocidad. Ahora, en general, en general, voy a ver si se está grabando bien, ¿no? Bueno, eh, se tiene que la relación entre tasa de deformación y los esfuerzos, tau o sigma, eh, es de esta forma. Eh, Epsilon punto, o sea, la tasa de deformación es proporcional a una potencia enésima que no tiene por qué ser uno, pero en el caso particular que n igual 1, se tiene que es un fluido newtoniano, es decir, es una relación lineal, y en la mayoría de los fluidos se cumple esa condición, que es la que vamos a estudiar acá en todo el curso, y se puede demostrar que la relación entre los esfuerzos y eh, la tasa de deformación es lineal, pero antes, si ustedes recuerdan del curso de sismología, cuando vieron el tensor de esfuerzo, eh, para un sólido elástico se tiene que los esfuerzos eh, se pueden expresar por dos constantes elásticas, lambda y mu, en donde aquí aparece la traza, esta es la traza, la suma sobre la diagonal de los elementos del- los elementos del tensor de deformación por delta crónica, y acá aparece el módulo de rigidez. Y en realidad esta expresión se deriva de que dos constantes elásticas son suficientes para explicar eh, las, el tensor
eh, el tensor de constante elástica. ¿Cuál es el tensor de constante elástica? Es este, CIJKL, el cual liga un tensor de orden 2 por otro de orden 2. Entonces aquí tenemos un tensor de 3 elevado a 4, o sea, 2 y de 2, 3 elevado a 4, o sea, 81 constantes que por propiedades de isotropía, simetría y conservación de energía se pueden derivar a 2. Esto es lo que ustedes generalmente conocen de sismología o de elasticidad para describir las propiedades elásticas. Entonces tenemos lambda y mu, ¿ya? Entonces esto es para un sólido elástico. En el caso de un fluido, bueno, tenemos dos casos, un fluido sin fricción y un fluido con fricción viscosa. En el caso de un fluido sin fricción, o sea, sin viscosidad, que se le dice que es un fluido ideal, tenemos que los esfuerzos se escriben como menos P por el delta Kronecker, donde este P es la presión de fluido. Es la presión de fluido, menos porque apunta hacia adentro, y es isotrópico. Vale lo mismo en cualquier dirección. Para el caso de un fluido con fricción, o sea, con viscosidad, se le agrega este término, que es muy análogo al de elasticidad, solamente que aquí en vez de tener epsilon tasa de deformación, tensor de deformación, aquí aparece tasa de deformación. Y estas constantes obviamente son distintas a estas de acá, pero por propiedades de simetría, eh, conservación de energía, conservación de energía, simetría e isotropía, se puede también deducir a dos constantes elásticas, que son lambda prima y mu prima. Son distintas las de acá, pero se, se le pone con prima para que se vea la analogía. Ahora, lambda prima se le conoce como el segundo coeficiente de viscosidad y mu prima es la viscosidad dinámica, ya más usada como eta. Y eh, podemos decir que la viscosidad dinámica tiene unidades de Poise, son Pascal por segundo. O sea, Pascal por segundo. Ahí está. Pascal por segundo y 10 Poise, perdón, es un Pascal por segundo. 10 Poise es un Pascal por segundo. ¿Qué es lo que es la viscosidad físicamente? ¿Cómo definirían viscosidad? Viene siendo algo así como la capacidad de fluir que tiene. Sí, es lo mismo, pero al revés. O sea, es la resistencia a fluir. Mientras más viscoso, va a fluir menos. Se va a resistir, si es más viscoso, se va a resistir más el movimiento.
Si es poco viscoso, va a ser más fácil que fluya, ¿ya? Por ejemplo, un líquido tiene viscosidad muy baja y se mueve, cinemáticamente hablando, muy rápidamente, o sea, muy fácilmente. En cambio, un fluido viscoso podría ser miel, por ejemplo, o magma y se desplaza más lento, ¿ya? Bueno, ese es el mu prima, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de viscosidad, eh, capa prima, por ejemplo, que se define la viscosidad volumétrica y corresponde a la diferencia entre la presión hidrodinámica y la presión media, dividido por el, la divergencia de la velocidad. Ahora, en geodinámica vamos a ver que existe también un capa que se llama coeficiente volumétrico elástico y corresponde a menos B por delta P dividido por delta B, ya donde ve el volumen, y corresponde en el fondo a menos delta P de B a B. Y de B a B es un cambio relativo de volumen. Entonces nos dice, dado un cambio de presión, ¿cómo cambia el volumen? Relativo. Entonces tiene signo negativo porque si ustedes presionan, el volumen se achica. Entonces tiene sentido contrario y por eso se le pone el menos para que sea un coeficiente elástico positivo. Y eh, ahora, esto que está aquí es análogo, o sea, esto es análogo al coeficiente volumétrico o coeficiente de compresibilidad de un sólido, porque aquí también tenemos delta P entre la presión hidrodinámica menos la presión media, dividido por delta P. Recordar que dijimos ayer que en en el caso de un sólido hablábamos de desplazamiento W y en el caso de fluido hablamos de velocidad. Entonces, ahí se cambia W por velocidad y acá tenemos delta P. Bueno, la presión media es la presión del sistema promedio y la presión hidrodinámica que varía en el espacio es la presión producida por el movimiento del fluido. O sea, si ustedes están por ejemplo, en un río, ustedes van a sentir presión del fluido mismo, que sería la presión hidrostática, ρGH, ¿ya? Pero también, si se está moviendo el fluido, sienten esa presión. Y esa es la presión hidrodinámica, ¿ya? Entonces, la diferencia es la que se escribe aquí, delta P dinámico menos promedio. Y eso sería el capa prima, ¿ya? Que sería la viscosidad volumétrica. Ahora, volviendo al mu prima y al lambda prima, la viscosidad dinámica es la resistencia de un fluido a la deformación. Esa es la definición de viscosidad dinámica. En el caso de un fluido perfecto o ideal, ese valor de viscosidad es cero. ¿Ya? Es un que fluye sin resistencia. Es un fluido ideal. El agua es casi perfecto, pero igual tiene viscosidad. Ahora, un fluido cualquiera tiene mu cero. Mu es el módulo de rigidez elástico. ¿Ya? Ese es o el coeficiente de cisalle, pero se está relacionado con el coeficiente de cisalle. Porque ustedes saben que los fluidos no resisten esfuerzos de corte. Entonces, cualquier fluido, ya sea viscoso o perfecto,
tiene coeficiente de fricción, perdón, módulo de rigidez cero, porque no es elástico, porque no es sólido, ¿ya? Ahora, el mu prima, el eta, es otra cosa. O sea, el eta es mu prima. Y este puede ser cero si es perfecto, o puede ser mayor que cero si es viscoso. Bueno, volviendo a la ecuación constitutiva, esta, tenemos eh, tau i j menos p, lambda prima, epsilon punto, esta es la suma de la traza, más 2 mu prima, epsilon punto y k. Si yo paso el p, esta es la parte isotrópica, ¿cierto? Si yo la paso para la izquierda, me queda t i j más p, esto. Y esto es justamente el esfuerzo deviatórico, ¿cierto? Ayer lo vimos, pero con menos p. Pero en este caso, como la presión apunta hacia adentro, porque es de fluido, menos por menos más. Nos queda así. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que el esfuerzo diatórico de un fluido es justamente esto. El lambda prima por epsilon punto K sub K, lambda i j, más 2 mu prima epsilon i j. Entonces, si aquí está por índice, lo escribimos por cada índice 1, 1, 2, 2, 3, 3, nos queda así. Y si sumamos estas tres ecuaciones, nos queda T sub K deviatórico, 3 lambda prima, epsilon K sub K, y acá nos queda también epsilon K sub K, porque la suma de eso, más eso, que es la traza, es esto, ¿ya? En notación de Einstein. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto vale el esfuerzo deviatórico, la traza del esfuerzo deviatórico? Bueno, el esfuerzo deviatórico vale cero, la traza, que es la suma sobre 3 sobre T sub I menos el promedio, que es un tercio de la suma sobre la traza. O sea, la traza misma dividido por 3. Si ustedes suman eso, les va a dar cero, ¿cierto? Porque va a quedar aquí eh, tres veces TK sub K, y de acá se va a sumar 3 veces también y se van a ir, ¿ya? Entonces, si esto vale cero, diatórico vale cero. Y eso lo sabemos porque todos los esfuerzos diatóricos, la suma de todas sus componentes normales tiene que ser cero porque no contiene parte isotrópica, ¿ya? No contiene parte normal, esfuerzos normales. Entonces, si el diatórico vale cero, esto vale cero, entonces significa que el producto, bueno, aquí factorizo por epsilon punto K sub K, y nos queda eso igual cero. Entonces, en ese caso, esto vale cero o esto vale cero. Bueno, si el fluido es incompresible, que es el caso de continuidad, ustedes saben de la ecuación de continuidad, la divergencia de la velocidad es cero. Esa es la ecuación de continuidad. Eso se cumple para un fluido incompresible. Si es incompresible, entonces esto vale cero, eso vale cero. Notar que epsilon punto K sub K es lo mismo que divergencia de B. ¿Por qué? Porque epsilon punto K sub K es esto. Ahí está epsilon punto IJ. Si ustedes igualan aquí con K sub K, o igual J igual I,
le va a quedar aquí delta BI dividido por delta XI. Suma sobre 3 le va a quedar justamente la divergencia, que es esto de acá. ¿Ya? Entonces, no olvidar, la divergencia de la velocidad es justamente la traza del tensor de tasa de deformación. Ahora, si el fluido incompresible, esto siempre se va a cumplir, no hay problema, esto va a ser cero. Pero si el fluido no es compresible, no es compresible, o sea, un caso más general, que no se cumple esto, que la densidad varía, ¿ya? Entonces, para que se cumpla esta condición, esto debe ser cero. 3 lambda mu más 2 mu prima vale cero. Si pasa eso, que es el caso más general, en general, o sea, puede pasar que las dos sean cero, ¿ya? Puede pasar que los dos sean cero o que uno sea cero. Bueno, si tenemos esto, entonces, vamos a decir que lambda prima vale menos 2 tercios de mu. Entonces, escribimos eso acá, reemplazamos lambda prima por menos 2 tercios de mu y nos queda factorizando, ahí está, factorizamos por 2 mu prima de diatórico igual epsilon punto i j menos epsilon k sub k dividido por 3 lambda i j. ¿Alguien reconoce lo que es esto? Si miramos la ecuación de diatórico, de diatórico, esta misma, por ejemplo, esta ecuación de diatórico, no, perdón, eh, bueno, aquí no está, pero bueno, está en el otro apunte. Si ustedes ven, tenemos tensor, tasa de deformación, menos suma sobre la traza, dividido por 3. Creo que esto no va. Sería el promedio como el P. Y acá está el delta crónica. Si ustedes ven la clase de ayer, esto justamente, todo lo que está acá, es justamente es el tensor de tasa de deformación deviatorio. Entonces, conclusión final. El esfuerzo deviatórico, TIJ deviatórico, es 2 mu prima, ahí está, epsilon punto deviatórico. Es justamente TIJ deviatórico es 2 mu prima epsilon punto deviatórico IJ. ¿Ya? Entonces, en términos deviatóricos, se va a la parte isotrópica, esta, y se cumple esta relación en que se liga de forma bien directa el esfuerzo deviatórico con el tensor de tasa de formación deviatórica. 2 mu prima eso. Entonces, mu prima, recordar que es eta, que es la viscosidad dinámica. Y sus unidades son pascal por segundo, y a veces se ocupa mucho en la literatura el POAS, que es 10 veces, 10 POAS es un pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, van a ver muchas veces, se omite el diatórico de acá y se escribe TIJ 2 eta epsilon punto IJ. En muchos libros aparece así. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta?
Por acá ninguna, profe. Ahora, entrando en términos más prácticos, la viscosidad es de la Tierra, de, alguna, de algunos materiales, dinámica. El manto tiene una viscosidad súper alta, 10 elevado a 21, entre 10 elevado a 21 y 10 elevado a 22 puas. Eh, no es constante, pero es muy alta. Ya, obviamente eso lo sabemos a priori porque el manto es roca rígida, es roca periodiquita, dunita, y para que se forme, para que fluya en el fondo, se requiere mucho esfuerzo o mucho tiempo, ¿ya? Como lo muestra acá, las unidades son Pascal por segundo, Pascal por segundo, se requiere mucha fuerza o mucho tiempo para poder deformar. En cambio, el agua tiene una viscosidad bastante baja, relativamente, 10 elevado a menos 2 puas. Otro material que tiene alta viscosidad, el vidrio, 10 elevado a 19. Si se encuentra en la escala logarítmica, y la sal tiene bastante alta también, 10 elevado a 21. La sal pura y la sal en roca, 10 elevado a 17. Cuando veamos el problema del diapiro, hay algunos diapiros que son de sal, ¿ya? Estos se forman como domos de sal, domos, como plumas. Y esto es porque si yo tengo una capa de sal y por alguna razón hay una sedimentación muy rápida, entonces puede pasar que la sal que tiene menor viscosidad, perdón, menor densidad que la capa de arriba, entonces se produce una inestabilidad gravitacional. Entonces, lo, lo, lo que es menos denso tiene que subir y lo más denso tiene que bajar, ¿ya? No de forma rápida, sino que va a depender del contraste de densidad y de la viscosidad misma. Entonces, esto va a empezar a fluir, el domo de sal va a empezar a fluir y subir y formar una pluma, y se forma el domo de sal que eventualmente rompe y llega a la superficie, ¿ya? Eh, y la roca sedimentaria va a tender a bajar, y la formación de este domo de sal es bastante lenta, y bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos diapirismo, ¿ya? Los diapiros. También puede ocurrir diapiros de barro, ¿ya? Y cualquier cosa en principio que tenga un contraste de densidad importante. Veamos un ejemplo ahora de diagrama de flujo de cañería, en el cual tenemos, eh, porque vamos a trabajar en dos dimensiones generalmente. Tenemos aquí un flujo lineal. eh, la velocidad tiene dos componentes, Ux, y, y este es un canal, por ejemplo. Un canal, un canal de río, un canal que arriba tiene mayor velocidad, el flujo de la velocidad magnitud de la velocidad del fluido, y abajo cero. Entonces, arriba es U0, la velocidad, y abajo es cero. Con estos ejes, y para abajo y X para la derecha. Ahora,
¿Cuánto les queda claro que la componente vertical de velocidad es cero, ¿cierto? Porque la flecha apunta solamente para el eje X, no tiene una componente oblicua. Entonces, U sub I es cero. Lo otro es de qué depende, de qué va, no la dirección, la magnitud. ¿De qué depende la magnitud de U sub X en este perfil? ¿De qué variable depende? ¿De X, de Y, de las dos, de alguna? Depende del perfil. ¿Qué variable hace que Solo de X, eh, tiene componente en X, pero cómo varía la magnitud? Es decir, por ejemplo, arriba es mayor, ¿cierto? Y abajo es menor. ¿Qué variable? Y. Y, ¿cierto? Verticalmente. Entonces, podemos decir que da lo mismo si yo estoy parado acá o acá, esta magnitud va a depender de Y, ¿ya? Entonces, podemos decir que la derivada parcial con respecto a X es cero porque no depende de X, ¿ya? Para este flujo. Entonces, podemos decir, U sub X depende de y U sub I es cero porque no tiene componente vertical. Entonces, ahora ocupamos la ecuación de tasa de deformación. Un medio es delta U X a de I más delta I a delta X. Eso lo saqué de acá. Es lo mismo de ahí, de aquí. Reemplazando BX por UX y BJ, BI por UI. Ya, ahí está. Pero ya sabemos que todo vale cero, ¿cierto? Porque no depende de UI, que es cero, y nos queda un medio de delta UX a delta I. Finalmente podemos decir que el esfuerzo diatórico sería dos veces eta por epsilon punto xi. Eso fue la ecuación constitutiva que está acá, ¿ya? Y podemos decir que eso vale dos veces eta por esto. Entonces, a multiplicarlo por esto, se van los dos y nos queda eta veces delta ux a delta i, ¿ya? Entonces, el esfuerzo cisalle es proporcional a la viscosidad y al gradiente espacial vertical de ux. Esa es la conclusión para un canal. Proporcional a la viscosidad y al gradiente espacial vertical de ux. Bien, ahora vamos a ver la ecuación de movimiento para un fluido. Ayer vimos la ecuación de movimientos para la clase de geodinámica para un sólido, que era masa por aceleración
por unidad de volumen, igual a las fuerzas de volumen más la divergencia de o las derivadas parciales de los esfuerzos. Esto desde un punto de vista lagrangiano, que es el que se ocupa para los sólidos. Desde un punto de vista euleriano es lo mismo, pero ocupamos acá, en vez de derivada parcial, derivada material, porque hay que agregarle que se está moviendo el fluido. Entonces, es la misma ecuación. Aquí tenemos densidad por la aceleración material, sería esto, las fuerzas de volumen, más las divergencias de esfuerzos. En forma vectorial sería dv vector a de t igual f más divergencia de el tensor de esfuerzo. Esta sería la ecuación de movimiento, pero está repetida. Y ocupando lo que ya ocupamos, por ejemplo, la ecuación de continuidad, la ecuación constitutiva, que los esfuerzos son menos P por la identidad, más dos veces la viscosidad por epsilon punto, tasa de deformación, y el diatórico corresponde a esta expresión, ¿cierto? De diatórico. Podemos, si tenemos tres ecuaciones, o cuatro, podemos juntarlas para obtener la famosa ecuación de Navier-Stokes, que describe el movimiento, el campo de velocidad de un fluido. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de alguna forma vamos a tener que meter este tau acá adentro, ¿cierto? Y dejar el campo de velocidad más despejado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, habría que aplicarle divergencia a tau. Ya, ahí está. Bueno, t, tau es menos p identidad más dos veces eta epsilon punto. Aplicamos divergencia y nos queda esto. Y reemplazamos delta t en la ecuación de movimiento, aquí, y nos queda delta tau menos f más masa por aceleración por unidad de volumen, y este delta t es esto lo que acabamos de ver, que es la ecuación constitutiva. Ahora es más fácil ver esto desde el punto de vista de la componente yésima, más que en forma vectorial. Tendríamos menos fi más rho de vi a dt, y acá aplicamos el gradiente menos delta p a delta xi, y aquí sería derivada parcial de la definición de dos veces eta por epsilon punto. Bueno, epsilon punto sería 2 eta, o sea, 2 eta factor de acá, un medio, y aquí la definición de tensor de tasa de formación, delta dbi a delta xj más delta bj a delta xi. Luego pasamos derivando esto hacia adentro, operando esto aquí y acá, y por ejemplo, bueno, aquí está la vuelta, esto sería segunda derivada de bj por segunda de xy, y acá sería la derivada cruzada. Se van los dos y nos queda esta ecuación de acá. Entonces, esto es laplaciano. Ustedes lo ven ahí, es laplaciano. Y la pregunta es cuánto vale esto. Bueno, si lo escribo, aló, se cayó la clase. Ya, se había caído la clase. Se, se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha todo bien. Entonces estábamos acá.
esto en forma vectorial sería, bueno, paso el F para la derecha, rho D vectorial de T, F vectorial. Como les decía, esta componente es el laplaciano, que se escribe así en forma vectorial, eta, eh, nabla al cuadrado, que corresponde a esto, corresponde a operar el vector laplaciano de cada componente, y sería la suma con respecto a cada componente, cada variable. O sea, de bx segunda sumado a, por ejemplo, de bx segunda a delta x segunda más delta bx segunda a delta y segunda más delta bx segunda a delta bz segunda, y etcétera para cada variable. Eso es Laplaciano. El que está acá, este, si lo escribimos en forma vectorial, sería la divergencia, o sea, sería el gradiente de la divergencia. Sería el gradiente de la divergencia. ¿Ya? Y el P, que esto es el gradiente, que ya lo sabíamos, ahí está, menos de P, ahí el menos de P, sería el gradiente de la presión, que es un vector. Bueno, si esto sería la divergencia, el gradiente de la divergencia. ¿Y cuánto vale esto? En el caso de continuidad, cero, ¿cierto? Porque la condición de continuidad para un caso de un fluido en el cual la densidad no varía mucho. Entonces, en ese caso, podemos eliminar este término y nos queda solamente este factor, este, este y este. Ahora, si yo paso dividiendo la densidad para la derecha y me queda la derivada material de velocidad, que sería, por definición de derivada material, sería derivada segunda de la velocidad respecto al tiempo más p por el gradiente de velocidad. Y acá a la derecha me queda la fuerza dividido por, por la densidad. Acá me queda el gradiente de presión dividido por densidad. Y acá nos queda eta dividido por la densidad por el laplaciano de velocidad. Ahora, esto ya sabemos que lo discutimos ayer, corresponde al término advectivo, a la aceleración. En este caso, va a ser la aceleración advectiva porque va a ser una derivada ya de la velocidad. Entonces va a ser aceleración advectiva. La propiedad física aquí es la velocidad. El término a la derecha se llama término de difusión, ¿ya? De hecho, la constante viscosidad dinámica dividido por densidad se le conoce como viscosidad cinemática y tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo. La viscosidad cinemática, ¿qué representa? Representa la difusividad, ¿ya? Análogo al término de difusividad térmica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, en el caso térmico, capa, que también tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, significa cómo se difunde el calor en una cierta área dado un tiempo. Es decir, o al revés, dado un tiempo, cuánta área cubre ese material, que va a depender de su capa, de su difusividad térmica, capa. Cada material, capa, cada roca o cada material tiene su distinto capa. En el caso de difusividad de momentum o cinemática, en este caso, tienen que pensarlo así. Tienen un fluido y ustedes lo perturban. Por ejemplo, tienen un agua, están en un lago, tienen una piedra y se van a armar un tren de onda, ¿cierto? Entonces, ahí hay una perturbación cinemática y se va a difundir en el espacio.
¿De qué depende eso? De su viscosidad cinemática. Es decir, eh, su nu, esta es la palabra nu, ¿cierto? Letra nu significa cuánta área cubre el movimiento, o sea, cuánta área se mueve dado un tiempo. Entonces podemos ver si la viscosidad es baja, ¿cierto? Si la viscosidad es baja, se va a demorar poco tiempo en que se difunda una gran área. Si la viscosidad es alta, se demora mucho tiempo en que se difunda en un área. Eso significa la parte, la viscosidad cinemática. De hecho, se puede, se conoce, hay un número adimensional que es dividir la viscosidad cinemática por capa, se le conoce como el número de Prandtl, ¿ya? Número de Prandtl. Entonces, por ejemplo, un fluido con pequeño número de Prandtl significa simplemente que su calor se difunde más rápido que su momento o que el movimiento del fluido. Al revés, un fluido con alto número de Prandtl significa que se difunde más rápido el movimiento que el calor. Ejemplo, los metales líquidos tienen un número de Prandtl pequeño. Ejemplo, el sodio, el mercurio, el bismuto son eh, metales líquidos. ¿Qué significa eso? Que el calor es superconductivo, se difunde muy rápido, pero su movimiento es lento. Ustedes, bueno, seguramente han visto imágenes en películas, qué sé yo, de metales líquidos cuando se funden y cuando se perturba, el movimiento es súper lento, pero el calor es se difunde muy rápido. ¿Ya? Eso es el número de Prandtl. Otro ejemplo es los gases. Los gases tienen un valor intermedio, cercano a uno. Entonces, el calor, tanto como el movimiento, se difunden de forma parecida. Lo opuesto ocurre con los líquidos, el agua, el aceite, la glicerina, que tienen un número de Prandtl altos, y significa que ustedes los perturban, se mueve más rápido el movimiento, o sea, el momentum se mueve más rápido de lo que se difunde el calor. Ya el calor se demora mucho en llegar, en difundirse, pero el movimiento es súper rápido. Ya, eso es el número de Prandtl. Vamos a ocupar ahora la ecuación de Navier-Stokes para un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un caso hipotético en un semiespacio infinito. Piensen, por ejemplo, en un océano. Está en la superficie del mar acá arriba y acá está la profundidad Z. Y todo esto tiene una viscosidad constante eta, viscosidad dinámica. Está en reposo. Si ustedes perturban este océano en la superficie, condición inicial, en la superficie, Z igual 0, T es 0 más, o sea, un poquito después del inicio, le damos una velocidad V0 en la superficie. La pregunta es, ¿cómo se difunde el movimiento hacia abajo? ¿Ya? O sea, ustedes le dan un impulso en la superficie V0, ¿cómo se difunde el movimiento hacia abajo? Bueno, ¿qué hay que hacer? Ocupar la ecuación de Navier-Stokes. Está acá. Entonces, pregunta. eh, la velocidad, dijimos, condición inicial, 100% horizontal, V0.
el campo de velocidad hacia abajo debiese tener componente vertical, la velocidad, ¿qué le dice su intuición? Creemos que no, probablemente. No, porque si homogéneo le pego horizontal, no tendría por qué artificialmente formarse una componente oblicua. Así que podemos decir que B sub I es cero, o B sub Z es cero, está bien. Y lo otro, al igual que el canal que vimos recién, eh, la magnitud con que se desplaza hacia abajo no tiene por así, sería algo así, ¿ya? No tiene por qué depender de X. De Y sí, porque se espera que arriba se mueva más y abajo se vaya moviendo menos. ¿Por qué? Por la resistencia del fluido, por la viscosidad. Entonces, como se va moviendo menos hacia abajo, eh, arriba, abajo, obviamente eso es la componente vertical, y podemos decir que eh, el Bx no depende de X, pero sí de Z, y obviamente del tiempo. Va evolucionando en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto está bien, tenemos estas condiciones de borde y estas restricciones. Ahora aquí vamos a hacer algo bastante, o sea, vamos a hacer un modelo teórico simplificado en el que no hay gravedad y vamos a asumir que la presión es cero, para no tener que incluir estos términos de acá, el P y el F. Entonces nos queda la ecuación simplificada, nos queda simplemente la derivada material igual al término de difusión. Ya, este es un ejemplo de difusión. Como ya dijimos que BZ vale cero, no tiene sentido hacer la ecuación acá, entonces hacemos la ecuación para X nomás. Derivada material de Bx a dt, aquí está delta Bx a delta t, más Bx, aquí sería el laplaciano, delta Bx a delta X, y más delta Bx a delta Z, eh, pero, no, perdón, sería, ¿está bien? Ah, no, no, esto es esta es simplemente la definición de derivada material. Sería dBx a dt más Bx por dBx a dx, componente X. Y acá sería el laplaciano, sí, sería nu, o sea, viscosidad cinemática, de- aquí la estoy ocupando, esto es nu, ¿cierto? Nu, y el laplaciano de Bx. El laplaciano de Bx sería la suma de Bx segunda a dx segunda más de Bx segunda a dz segunda. Pero como Bx no depende de X, no aparece el de Bx a dx. Entonces nos quedamos con este puro término en función de z. O sea, la derivada segunda con respecto a z. Esto vale cero porque Bx no depende de x y nos queda de forma simplificada que la derivada parcial del tiempo de Bx a dt es nu veces de segunda Bx a de z segunda. Entonces, hay que resolver esta ecuación. Hay que encontrar Bx. Casi siempre todos los problemas son para encontrar la velocidad o la presión. ¿Ya? En este caso la presión la anulamos y nos queda esa ecuación, que es de dos variables. ¿Alguien reconoce esa ecuación o no? Del curso de mm, matemática aplicada a la geociencia.
Bueno, la solución de esta ecuación es la ecuación de difusión, ¿ya? Que me imagino que la vieron en el curso de matemática aplicada a la geociencia. Y la solución es la función ERF o función error, que es una función que es esto, que es una integral de una gaussiana, ¿ya? Y vale cero si x vale cero y vale 1 si x vale infinito, ¿ya? Entonces, es cómo se propaga el error. Existe la función complemento de ERF, que sería esto menos, o sea, uno menos esto. Entonces, la solución de Bx de esta ecuación es B0, condición inicial, B0 por ERF complemento de Z dividido por dos veces nu por T. B0, en el caso como complemento, uno menos ERF de Z de 2 dividido por nu por T. ¿Ya? Esa es la solución. Y en la práctica, si uno graficara el fluido, sería algo así como que acá se perturbó y se va achicando, 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 achicando hasta el infinito, siendo cero. O sea, se perturba más arriba y de forma continua va disminuyendo la velocidad x, en x. Ahora, si nosotros, bueno, ahí está la gráfica, si ustedes pasan dividiendo el B0 para la derecha, para la izquierda, les va a quedar la variable de x dividido por B0. Y acá nos va a quedar algo adimensional. Y si lo graficamos esto en función de z dividido por 2 el argumento z dividido por 2 veces raíz de nu por t, vamos a ver que esto es asintótico y claramente la velocidad va disminuyendo con el tiempo, o sea, con z y con el tiempo también, y se hace asintótico. Ahora, supongamos que z dividido por 2 raíz de nu por t igual a 1. Entonces, porque este es un problema de dos dimensiones, ¿cierto? Del tiempo y de z. Si hacemos eso igual a 1, podemos decir que para un tiempo t, la profundidad de penetración es dos veces raíz de nu por t. Bueno, es cosa de pasar esto multiplicando para la derecha. Entonces, para un tiempo t, la profundidad z de penetración es dos veces raíz de nu por t. Entonces, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a la, una placa, una placa tectónica, que sería como una especie de tabla que flota sobre el manto xenoférico, manto fluido, y en la parte más externa de la Tierra se mueve tangencialmente, horizontalmente, con una velocidad v cero, y como abajo es un fluido, cómo se desplaza el movimiento inducido por la placa que está arriba. Sería como el problema equivalente. ¿Cómo se mueve el manto fluido abajo? Bueno, la viscosidad cinemática del manto es es 10 elevado a 21 por centímetro cuadrado por segundo. ¿Ya? Eso se conoce porque ya dijimos cuál es la viscosidad del manto. 10 elevado a 20, ahí está. Ahí, ahí está, 10 elevado a 21, 10 elevado a 22, cuas. Para equilibrio por la densidad promedio del manto, 4, 5. Obviamente estoy tomando un manto grande, bien profundo. Y nos queda 10 elevado a 21 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora, el espesor del manto es
ese que está ahí, 3 elevado a 18 centímetros. ¿De dónde sale eso? Eso es lo mismo que decir 3.000, esto aproximado, 3.000 kilómetros, que es la mitad del radio terrestre, 3.000 kilómetros. Eso es el espesor del manto. Entonces, si reemplazamos eso acá, en nu y en z, nos va a dar un tiempo, bueno, el espejo del tiempo, me va a quedar que t vale z cuadrado, digo por 4 nu, reemplazo los valores numéricos, 4 por 10 elevado a 21, z al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, esto aproximado, y a los 17, resultado final, 25 microsegundos. Pero un microsegundo, que es la milésima parte o sea, milésima parte de un segundo, es es nada, o sea, es casi instantáneo para la geología, ¿cierto? Para los tiempos geológicos, que son millones de años, es nada, instantáneo. Incluso para los humanos es instantáneo, un microsegundo. Es decir, se transporta de forma inmediata, paf, hacia abajo, el movimiento. ¿Y cuál es la razón de eso? Interpretación física. Si el fluido fuera agua, por ejemplo, fuera un océano, hacemos este mismo experimento, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a demorar más o menos en llegar hacia abajo el movimiento? Debería demorarse menos Sí, ¿por qué? porque el fluido es menos viscoso. Exactamente. El hecho de que el manto sea tan viscoso, muy viscoso, significa que es un fluido que se aproxima a un sólido, ¿ya? No es sólido, pero es muy viscoso, que cuesta mucho deformarlo. Entonces, eso hace que se transmita tan rápido, ¿ya? Como casi una roca, que uno la toca y se demora nada en llegar hacia abajo. También si es viscoso, o sea, si es bajo la viscosidad, se demora más en llegar, ¿ya? Entonces, aquí hemos hecho nuestro primer ejemplo de Navier-Stokes. Mañana seguimos a las 10:15 con otro, otro ejemplo de Navier-Stokes, pero esa es la idea. La idea es tomar esta ecuación de acá, definir bien el campo de velocidad B y resolver ecuación diferencial, ¿ya? Con las ecuaciones de borde adecuadas. Eh, Desde el punto de vista de geofísica o geodinámica, lo complicado es entender, o sea, definir bien el campo de velocidad y las condiciones de borde. Resolver la ecuación, bueno, eso es matemática y ahora hay técnicas de arti- inteligencia artificial para resolverla, ¿ya? Así que no, eso no es el tema. El problema es las condiciones de borde y entender, plantar bien el problema. Ya, así que seguimos mañana con eso.
¿Alguna pregunta? ¿No? Ninguna, profe, muchas gracias. Ya, pues, para terminar la clase, hacemos el control el martes o el miércoles. Dejen publicar aquí el foro. Ayer estuvimos conversando de esto por nuestro grupo y habían algunas personas que preferíamos el 30 de abril, pero éramos dos, tres personas del total. Entonces, si nos puede dar un poco más de plazo a ver qué es lo que piensan los demás chicos. Ya, ya mira, las opciones son 30 de abril, 6 de mayo. O sea, lo ideal es que si tienen el 6 de mayo es a las 10 y cuarto, ¿cierto? Entonces, si tienen clase a las 12, ojalá que no sea obligatorio, para que se puedan quedar más en el control, por su conveniencia, ¿ya? Así que vean ese factor también, factor tiempo. Y bueno, mañana no sé, mañana podemos seguir conversando. Súper, muchas gracias, profe. Ya, pues. Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, Chao, profe, gracias. chao, Ahí lo veo mañana. ya.